el primer podcast del canal, que es donde pues probablemente no estás viendo mi cara, sino que estás viendo una imagen de mí animada o de una imagen negra. No estoy seguro todavía de qué es lo que voy a colocar como fondo en este podcast, pero lo que me interesa es que puedas escuchar algo interesante. Este podcast es a fines de poder expresar lo que no puedo hacer viendo a la cámara quizá, porque, a ver, muchas veces las personas comunes, por así decirlo, confunden al creador de contenido con la persona que es fuera de hacer videos. Es decir, que muchas veces yo soy como una parte exagerada de mí. Por ejemplo, si ven al inicio de mi canal, tengo videos que a mí me da pena ver. Y soy una versión exagerada en esos videos. Una versión exagerada de mí. Sin embargo, en este podcast no sueno como en los videos, sino que aparte de que tengo que hablar bajo porque es de noche ya, son las 11:41 de la noche, en el momento en el que estoy grabando esto. Y lo bonito de un podcast, o bueno, no precisamente debe ser así, pero quizá yo lo haga así, es que no lo edito, o no pienso editarlo, o este podcast no se va a editar. A veces repito mucho las palabras, pero en fin, regresando al tema, perdón por si se escuchan perros, tengo perros y vivo rodeado de perros, es decir que mi colonia está llena de perros y en la noche suelen ladrar. Pero ahora sí, ya dejando de lado eso, eh, como digo, yo no soy una persona como en los videos, así por más tranquilo que me pueda ver en los videos a veces, incluso soy más tranquilo todavía. Eh, y a veces pues la voz también me cambia a la hora de hacer videos porque por las expresiones que hago o porque estoy gritando mucho o porque estoy repitiendo demasiado una frase porque no me sale y termina desgastando mi voz y mi voz ya suena eh, agotada. El propósito de bueno, no el propósito del podcast en sí, en general, sino el propósito de este tema de ya está y empieza ya, es que muchas veces pensamos que ya fue cuando intentamos algo, es decir, que inicias un proyecto y termina fracasando. Suele pasar, a mí me ha pasado muchas veces, a pesar de que en videos diga, wow, tienes que hacer un proyecto y puedes hacerlo sin dinero, empieza ya, tienes estos recursos, aquí te los doy, es fácil, solo basta con empezar. Sí, pero esa no es la realidad. Como digo, muchas veces metemos esa ficción y se la vendemos al público. Al menos los creadores de contenido buscamos hacer eso, vender una fantasía. Porque si no pasa eso, entonces las películas no tendrían audiencia, las películas no serían taquilleras, porque la mayoría de las que lo son ficticias. Es decir, que te venden todo el tiempo una fantasía. Y si el cine no hace eso, nadie lo va a ver. Por lo tanto, el hecho de que haya videos con ese cinismo, por así decirlo, porque lo que te está diciendo no es real, suena fácil, mas no lo es. No se hace como suena. Y a la hora de actuar, pues vas a fracasar. Desde luego, yo he fracasado muchas veces y he dicho ya, ahí lo dejamos, ya está, ya fue. Y supongo que esto no es para mí. Pero es benéfico de alguna manera que exista esa que exista esa ¿cómo se le decía? Ese cinismo en las personas, en que exista esa fantasía vendida, porque es lo único que te motiva y no nos hagamos de la vista gorda. Claro que esas palabras alentadoras en momentos de crisis te hacen reflexionar,
por ejemplo, cuando yo ya no tengo la esperanza de hacer un proyecto, por ejemplo, con este podcast, de repente estaba hablando con mi profesor de cine y me alentó mucho. Yo estaba algo desanimado. Vaya, quiero, no quiero mezclar mi vida personal con internet. No, no me gusta eso. No me gusta ese tipo de personas que mezclan su vida personal y que quieren que todo el mundo sepan cómo están, como si fueran tan importantes. Sin embargo, si digo cómo me siento aquí en este podcast, en primera es porque es mi podcast y digo lo que se me pega la gana. Y en segunda es porque así creo un contexto y es entendible de mejor manera lo que voy a decir. O sea, el propósito de... ustedes entienden. Entonces, yo no me sentía bien en cuanto a estar en la escuela de arte. Yo, para los que no... Para, ok. Si estos errores ocurren cuando yo estoy grabando, tengo que repetir muchísimo, muchísimo, muchísimo una frase hasta que me salga como yo quiero. Pero en este caso no voy a editar. Que salga natural, creo que es mejor. Y así es como si habláramos frente a frente, aunque lo único que estés viendo es una pantalla negra y un audio, puedas escucharlo. Yo decidí salirme de la escuela hace una semana, me parece. Ya tenía pensado salirme antes. De hecho, cuando regresé en febrero, que regresamos a clases, yo tenía pensado ya salirme porque pensaba en dedicarme mejor a algo que realmente me aportara en mi economía, porque el teatro no me daba nada. Me daba conocimiento quizá, pero no lo suficiente como para generar un ingreso, o como para que me contrataran, o como para que quedara en un casting, porque en mi experiencia con esas cosas es muy difícil. Es difícil la carrera de un artista, sin embargo no es imposible, y si te limitas todavía te va a ser una situación más compleja. Pero yo cada que tomo una decisión la hago con cabeza fría y lo reflexiono mucho tiempo cada que voy a tomar una decisión. Y dije, ok, si me salgo, ¿cuáles van a ser mis beneficios? Si me salgo de la escuela, sí, censuré, porque no quiero que por si alguna eh, ocasión llego a regresar, no quiero que este podcast se haga viral. En internet nunca se sabe. Lo que me gusta de no tener muchos suscriptores es que no estoy a la expectativa de nadie. Por lo tanto, no me preocupo mucho por mi seguridad, pero depende. Imaginemos de que entre 5 personas que me ven, ¿qué me hace pensar que entre esas 5 no hay una persona que me pueda hacer daño? O que me quiera hacer daño más bien. Entonces hay que tener cuidado con eso. Se rompe la regla de que no voy a editar el podcast. Entonces vi beneficios que iba a obtener si me salía de la escuela. Y entre ellos era que podía dedicar mi tiempo a trabajar. Es decir, que podía trabajar más tiempo, generar más ingresos y hasta un punto poder volverme libre financieramente de alguna, por así decirlo, y ahora sí dedicarme totalmente al teatro, porque el teatro, pues, a pesar de no ser tan caro, es un gasto eh, que sale del bolsillo y pues que no regresa. Y si trabajas y luego vuelves ese trabajo algo automático, puedes volver a tu actividad eh, previa a ese trabajo. Entonces eso es lo que yo pensaba. Y entre esas actividades estaba mi escritura, que por si no lo saben, ya estoy en Wattpad. Y está en la descripción el link a mi cuenta personal de Wattpad, donde acabo de publicar hoy 11 cartas. 11 cartas. Y lo que hace especial cada uno de mis escritos, pues ya lo verán ahí. Se los escribo en cada uno.
Y pues la escritura, sin embargo, a pesar de que no soy tan bueno, a la gente le gusta. Y que de esto va el podcast, que la verdad me animó a hacerlo. Perdón si me enredo mucho, pero creo que así la persona que me escucha es más consciente de lo que pasa un creador en el proceso de creación. Porque no es como que uno se sienta en la cámara, más bien uno se sienta, prende la cámara, no te puedes sentar en la cámara, sino que grabas. Entonces no es como que te sientas, prendes la cámara y el video ya está. Por lo tanto, eh, no soy tan bueno escribiendo como decía, pero a la gente cada que le muestro mi trabajo le encanta. Me dice, wow, eso es una maravilla, es increíble, te rifaste, gracias por haberme mostrado eso. Incluso me han dicho gracias, gracias, ¿entienden eso? Que te digan gracias por haberle mostrado su trabajo a pesar de que esa persona no te dijo muéstramelo. Es todo lo contrario que debería pasar. Y más bien yo le debería de dar gracias por haber leído mi trabajo. Pero imaginen qué impacto generó como para que alguien me diga gracias por haberle enseñado mi trabajo. Y eso me tocó mucho. En un día recibí buenos comentarios. Es bonito, alentador. Sin embargo, nunca desisto en esperar un comentario malo. Creo que todo el tiempo hay que tener esa mentalidad de que la el hate va a llegar sí o sí, la crítica. Van a tratar de tumbarte. O a veces críticas constructivas. Yo en lo personal eso no me lo tomo muy mal. O sea, el hecho de que critiquen mi trabajo o me critiquen a mí como persona no me va ni me viene. Entonces, la escritura hace unos meses yo la descubrí. Ya lo conté en un video. Y por lo tanto descubrí que también podía ganar dinero con la escritura. No precisamente en Wattpad. Wattpad es solamente una herramienta para compartir mi talento, por así decirlo. Bueno, no vamos a hacernos de la vista gorda. Vaya que a mí también me gusta lo que escribo. No siempre, como a todo lo que uno hace, no siempre le va a gustar. Y descubrí una página donde si subes un escrito, pues puedes ganar unos cuantos miles de pesos. Vaya, para poder ganar hay que estar muy top en ese ámbito de la escritura, porque seguramente hay mejores. Si incluso en mi salón de teatro hay personas muy buenas escribiendo que incluso me llego a sentir opacado por lo que ellos escriben. Y es como, wow, y así pienso que voy a ganar. Entonces, como digo, me salí de la escuela de teatro y de repente me llega el mensaje del maestro que les digo y me dice que tengo la oportunidad, habló con el director y que tengo la oportunidad que a pesar de haber sido dado de baja, eh, puedo salir en un festival de cine o puede reproducirse mi trabajo. Ah, bueno, sí, tengo que hacer un cortometraje, los pongo en contexto, tengo que hacer un cortometraje eh, de ¿cómo se llama? Del confinamiento. Tiene que tratarse del COVID, de esta pandemia y del encierro. Ese es el tema. Y semanas antes, como 2 semanas antes, estábamos en clases en línea y yo dije que ya tenía el storyboard. Sin embargo, el profesor también pensó que ya tenía el trabajo completo, es decir, que ya me faltaba solamente exportarlo. Incluso hoy me dijo que pensaba eso y no, no es cierto. Me falta mucho, ni siquiera he hecho nada, solo tengo... Ah, no, no, sí, tengo un storyboard. Bueno, a ver, los pongo en contexto, es mi podcast. Si quieres quedarte a escuchar, quédate. Este podcast es dedicado para las personas que quieren escuchar algo antes de dormir. Seguramente te voy a aburrir, pero no importa. Me gusta contar cosas que no digo en los videos.
Mm, a rayos, de repente como que me desvío de un tema y se me va lo que estaba diciendo. No sé si a ustedes les pasa. Ah, sí. Bueno, estos cortometrajes, cine minutos más bien, como su nombre lo dice, es un film de un minuto. Entonces éramos, no recuerdo cuántas personas, pero cada uno de nosotros tenía que enviarle imágenes al profesor y el profesor, bueno, esas imágenes eran con el tema del confinamiento y esas imágenes iban al profesor, el profesor las veía, eran 5 imágenes. De esas 5 imágenes teníamos que escoger dos y nos organizó en parejas. Creo que éramos 12. De 12 solo quedaron 4. Imagínense lo tedioso que es este proceso como cineastas, por así decirlo. Sin embargo, no todos los que están en mi grupo quieren dedicarse como a producir cine. A mí me encanta porque nace de la pasión que tengo al hacer videos cinematográficos, por así decirlo, o de ese look que tengo, o más bien de esa influencia que tengo de varios creadores de contenido que me encanta su contenido. Repito palabras. Entonces, regresando al tema. Eh, entonces teníamos que enviarle 2 imágenes a la pareja con la que nos tocaba y de esas 2 imágenes teníamos que representar la misma escena, una escena previa al acto principal y la escena protagónica. Entonces yo tenía 5 imágenes, de esas dos tenía que escoger, más bien de esas 5 tenía que escoger dos y la persona estaba plantando ahí en sus macetas. Y entonces esa imagen la agarré y agarré otra en la que tenía a su hija, porque no solo hay jóvenes, sino también hay adultos. Como es un taller, no es como que algo académico en cuestión de edades. Es decir, que, bueno, es mixta la edad, vaya. Entonces tenía a su hija como representada eh, dentro de una caja o de una cárcel o encerrada en una caja. Entonces yo agarré esa y mi cortometraje iba a tratar de un esclavo. De hecho había grabado una escena cuando vi eso, eh, una noche lluviosa, vaya, me grabé para tener esa escena lista y no estar esperando a que lloviera. Luego resulta que el profesor podría haber cambiado, o sea, él nos dijo que no sabíamos lo que él iba a hacer, la decisión que él iba a tomar, que probablemente eh, nuestro storyboard lo iba a hacer alguien más. Entonces me desanimé ahí y dije, bueno, entonces ya no grabé nada, pero la idea principal era en la persona que estaba plantando ahí en las macetas, era un esclavo que trabajaba bajo el sol. Ese era mi concepto, mi idea. No que fuera esa la imagen, sino yo extraje esa información y la volví este concepto del esclavo. Al pasar, esa era la escena previa. Entonces el esclavo va a tomar agua. Entonces el que lo está supervisando se da cuenta y le pega y como castigo lo encierra en una caja y esa ya se vuelve la escena protagónica. Es decir, que cómo es que llegó a esa caja gracias a la escena previa que fue la de un esclavo plantando en macetas. Me gusta mucho esto del cine, entonces a lo mejor cuando soy muy detallista aburro, pero si escuchas con detenimiento es entretenido. Ok. Y este esclavo se comienza a lamentar. En la escena protagónica teníamos que decir un monólogo. Yo hice mi monólogo, tenía que ser de 3 líneas, tampoco tenía que ser tan extenso, porque es solo un eh, filme de 1 minuto. Por lo tanto, pues no te vas a dar unas 3 hojas de monólogo. Con 3 líneas bastaba. Y el,
el esclavo ya enjaulado, comenzaba a llover, decía el monólogo y se lamentaba del que él era el culpable de todo lo que había pasado. Bueno, ajá, todo eso. Nunca lo grabé, hice el storyboard y luego eh, hace una semana tuve la última clase y el profesor dijo que ya había mandado estos storyboards ahorita me dijo, me mandó un mensaje hace unas horas y me dijo que lo había mandado a Producción Azteca, estos storyboards, para ver qué se podía hacer. Y yo dije, no, yo no mandé nada. Como les dije, yo no había hecho nada más que el storyboard. Sin embargo, nunca se lo mandé, porque había que mandárselo en Word y pues a mí me daba flojera. Dije, solamente lo hice en mi cuaderno, nunca mandé nada. Y vaya, el profesor tiene altas expectativas de mí porque en el semestre anterior creo que, bueno, sin embargo, mi cortometraje fue el mejor, sin ser eh, superficiales, vaya. Como les dije a mis compañeros, no les llama mucho la atención el hecho de producir cine, les gusta más actuar. Incluso les gusta más actuar en teatro que en cine. A mí me gusta actuar mucho en cine. Creo que es más interesante ver cómo puedes encuadrar el mejor ángulo de tu expresión facial y poner ese ambiente, esa musiquita de fondo y esa drama que tú quieres proyectar, que en el teatro no ocurre, pero que también es interesante. Entonces, de todos esos cortometrajes los filmamos en la casa del profesor y el mío fue el mejor. Y como proyecto final era proyectarlo en una... no me acuerdo cómo se le llama. El punto es que había contactado al profe. El profe, para los que no saben, que dicen, bueno, ¿cómo es que este profe tiene contactos? Bueno, pues él es productor, era productor de TV Azteca. Entonces, eh, y creo que ha producido películas, no estoy seguro la verdad. Y comerciales. Entonces el profe contactó a un programador que había hecho una aplicación en la cual tu cortometraje lo imprimes en una hoja, bueno, una miniatura del cortometraje, no puedes imprimir un video, una miniatura, y la pones eh, en la mesa, apoyas la hoja en algún lugar y abres la aplicación y entras. Te sale una cámara en la aplicación, apuntas a la hoja y el cortometraje comienza a reproducirse. Es una onda muy loca, porque solamente estás apuntando a una hoja y se reproduce el video. Es algo curioso. Entonces, nuestros cortometrajes iban a salir ahí, pero sin embargo no todos fueron buenos. La mayoría ni siquiera los concluyeron. Creo que solo fueron como 4 quienes lo acabaron, 5, y fue porque yo les ayudé a editarlo. Miren qué benéfico es el hacer videos, porque si no fuera así yo no sabría editar y no habría ganado dinero con ayudar a otros ayudándome a mí. Vaya, es un ganar y ganar. Escuchen ese sonido, el efecto Doppler, un carro pasando. Perros ladrando. Ajá, bueno, mi cortometraje había sido el mejor porque sí se concluyó tal y como yo quería. Sin embargo, había unos pequeñitos errores, unos detalles ahí entre la actriz que quizá no mostró mucho entusiasmo en su actuación, pero sin embargo le agradezco por haberme ayudado porque yo ya tenía un actor determinado y ese actor eh, no le dio la gana trabajar conmigo. Dijo, bueno, se me olvidó, ni modo. Y entonces la chica dijo, yo te ayudo. Y dije, ok, pues órale va. Porque tenía
40 minutos para filmar un minuto, que de hecho fue más. Quien no lo ha visto, pues le dejo una tarjetita ahí para que lo vaya a ver. De hecho lo subí a mi canal, se llama Contemplando la Templanza, que ese film también trata de sueños que tuvieron los de mi grupo. Entonces este cortometraje está basado en un sueño de una chica que estaba en mi grupo, y de acuerdo también a su descripción. Entonces pues el profesor me dijo ya hoy que yo era entre los mejores alumnos. Le dijo al director que yo era el más destacado en este ámbito, que tenía talento. En serio, yo estaba como agüitado por alguna manera porque ya no iba a seguir actuando por un rato. Al menos ya no iba a tener clase de eso y tenía que hacerlo empírico nuevamente. Y pues me dijo, mano, tienes talento, tienes la oportunidad de hacer un cortometraje. Y él pensaba que yo ya tenía mi trabajo hecho porque convenció al director de que mi trabajo ya estaba casi concluido y yo no tengo nada. Le dije que, que estaba haciendo un cortometraje con cartón, pero cuando me dijo que podía ser enviado estos storyboards o estos proyectos a producciones como TV Azteca, que no creo que vaya a salir ahí, pero imagínense que de ahí lo manden a otro lado. Entonces pues es mejor hacer un buen trabajo y no hacer algo mediocre, porque nunca se sabe si a esa persona que se lo están enviando, esa persona lo termina enviando a otra persona que quizá le interese ese proyecto. Y también lo van a producir, lo van a reproducir mi proyecto en, en mi escuela. Entonces el hecho de pensar y de tener la certeza de que van a ver todos los de esa escuela que ni me conocen ni uno, mi trabajo, me anima. Ya ni me acuerdo cuál es el nombre de este podcast. Ya está. Eh, no me acuerdo, pero... Ah, rayos. En fin, lo escucharé para ponérselo. En fin, ya está. La siguiente frase, insértala. Y entonces eso me animó a mí en este momento, que a pesar de que hoy publiqué mis 10 cartas, 11, vaya, hice una de pilón, y haya recibido tantos comentarios positivos y que personas me insistieran en que se los pasara, me pone feliz que la gente quiera ver mi trabajo y que la gente aprecie mi trabajo, porque muchas veces uno ni siquiera aprecia lo que hace y ya lo da por concluido sin haber aceptado la crítica de alguien más, sin la opinión de alguien más, a pesar de que sea buena o mala. Ya encendieron su música los vecinos y son las 12:10 de la noche. No sé si... No, no creo que escuchen. Entonces, eh, esto lo había leído ya en en un libro que estoy leyendo, y es sobre publicar el 80% de cada obra que tú realices. Es la teoría del 80%, así se le llama. Y esta persona habla en que si estás esperando a que tu trabajo sea perfecto o buscas esa perfección, eh, nunca vas a terminar publicando ese proyecto, ese libro, ese video, ese monólogo, esa pintura o lo que sea que estés haciendo. Esto habla generalmente quizá a personas que hacen arte o a personas que se dedican a crear otra cosa, un proyecto, una aplicación, yo que sé. Entonces, si todo el tiempo buscamos esa perfección en nuestro proyecto, nunca vamos a dar a luz a ese trabajo. Entonces, la teoría del 80% es que cuando tu trabajo ya esté en un 80%, entonces sácalo al mercado, sácalo a la crítica, y el 20% no es tan importante, por así decirlo, pero para concluir con ese 20%,
es puro detalle, es decir que este hagas correcciones de tu trabajo. No es que no esté perfecto, no es que no esté sin terminar, sino que ese 20% son detalles que hay que arreglar. Más tu trabajo ya está, por así decirlo. Ya lo puedes sacar, ya puedes esperar la opinión, ya puedes dejar venir la crítica a lo que hiciste. Entonces, yo ahí dejé una nota de publicar 10 cartas en Instagram. Por si no me siguen, vayan a seguirme, se los dejo en el link de la descripción, y pues aquí les estará apareciendo mi nombre de usuario. Yo hice en la nota publicar 10 cartas, hice una encuesta en Instagram si querían que lo hiciera. Unas cuantas personas dijeron que sí, otras personas dijeron que no, y pues fueron más las que dijeron que sí, y lo hice. Sin embargo, no estaba como que muy seguro, pero cuando estaba subiendo las cartas a Wattpad, descubrí que uno de mis escritos, eh, no crean que son hojas y hojas y hojas, solamente es una hoja, así que no les tomará ni 2 minutos leer cada uno. Y pues como les decía, uno de mis escritos estaba en el puesto 38 en Wattpad, el, en el puesto 38 de narrativa, de 1000 historias. Yo cuando vi eso me quedé impactado porque mi trabajo solo tenía 3 visitas. A veces esperamos a que recibamos la mayor cantidad de aplausos, de reconocimiento o de lo que sea, para sentir que nuestro trabajo fue bien recibido. Y quizá debe ser así, porque si no, qué ironía sería si no fuera así. Porque el mercado demanda lo que quiere. Por lo tanto, si algo se vende mucho es porque a la gente le gusta. Pero aquí entendí otra parte de todo lo contrario, y sigue siendo el mismo resultado. Mi, mi trabajo estaba en el puesto 38 con 3 visitas. De acuerdo a Wattpad, era una de las mejores narrativas, porque eran 1000 historias. Mi trabajo ni siquiera pudo haber aparecido ahí. Es más, ni siquiera los demás trabajos aparecieron en ese puesto de 1000 historias. Y ese sí. Y ese se lo compartía a más personas, y a la gente le fascinó mi trabajo. Pero ese trabajo ni siquiera estaba, por así decirlo, concluido. Arreglé detalles y lo compartí con la esperanza de que a alguien le gustara, y a la gente le fascinó. Muchas veces pensamos que nuestro trabajo debe ser perfecto y no es así. Y aquí hay una frase que yo ya dije en uno de mis videos, o creo que no, pero cada que busques crear algo, escribir algo, un libro, un poema, yo qué sé, hacer un video, una película, un cortometraje, pintar algo, algo que consista en crear, ten en cuenta de que la perfección es el mayor enemigo del progreso. Y hay algo contradictorio, al menos en cuanto a mi experiencia, porque yo en la escuela de artes, como actor en el primer semestre, en mi proceso de formación, tuve un maestro muy bueno, la verdad, mis respetos. Nunca lo he visto actuar al 100, pero lo he visto en videos y digo, wow. O sea, tú lo ves en el escenario y no es lo que tú conoces en persona. Y sin embargo, cuando ya sale de su papel como maestro, porque algunos lo odiaron, y pues así es el teatro. El teatro y el maestro tienen mucho que ver, esa relación con la que tienes con cada uno, porque es como el amor, puedes amarlo mucho, pero también puedes odiarlo. Y el maestro era muy exigente. Eh, y este maestro nos platicaba en nuestra última evaluación que era representar a uno de nuestros compañeros. Se dice fácil, pero no lo es. Yo tenía que representar a una chica y me vestí como una chica y me fue difícil.
no pude ser ella, de verdad, no. En ese momento, cuando presenté mi trabajo la primera vez, porque de hecho fue un proceso de semanas, como de 3 semanas, entonces fueron 2 intentos previos a la evaluación real, al último día de clases del semestre. Y en esos 2 procesos yo había hecho ciertos movimientos porque el ejercicio consistía en realizar una calidad de movimiento, es decir, una secuencia de acciones que fueran como una coreografía y que cada movimiento tuviera sentido en lo que hacías. Es decir, que si te parabas, ¿por qué te parabas? ¿Porque estabas simulando volar o algo así? Me explico, es como básicamente como una coreografía. Entonces, el primero, al profe no le gustó. Dijo, no, eso no me gusta, cámbialo. La próxima semana vemos. Ok, la siguiente semana cambié mi secuencia de movimientos. Tenían que ser... ¿por qué tienen que ladrar? Bien, ya se calmaron los perros. Entonces, como les decía, esta secuencia tenían que ser 16 movimientos. Y pues ya hice un storyboard como si fuera a hacer una película. Hice boceto de lo que yo iba a realizar, la canción que iba a utilizar. Y el profesor lo vio y dijo, ¿de verdad quieres actuar? Porque esta vocación me está haciendo dudar de que es para ti. Y tu trabajo es... No me gustaría decir la palabra con la que lo dijo. Aquí es un canal cristiano. El punto, dijo que mi trabajo era una basura. Y yo, en lo personal, acepté eso, que mi trabajo era una basura. Porque al final de la clase nos sentamos y nos dijo, pregúntenme, ¿qué les hace falta saber para realizar bien su trabajo? Porque no era el único que fallaba, a otros también les fallaba. Se dice fácil representar a alguien, porque el punto no es fingir que eres ese alguien, es representarlo. Es algo que no es verdad, no eres una parodia de la persona. Nos dijo, ¿qué les hace falta saber? Y nadie sabía responder, ni siquiera yo. Yo tenía la duda de cómo ser ella. Me dijo, pues, ¿cómo la describirías? Porque al realizar este ejercicio nos hizo escribir quiénes éramos. Y ponte a pensar, pues qué fácil pregunta. Soy Jonás, soy estudiante, etc, etc, etc. Y si te sientas, agarras una hoja y una pluma y pones en el título quién soy y comienzas a escribir. Si logras llenar la hoja, qué bueno. Al menos tienes certeza de lo que haces. Pero lee la hoja y busca todas esas superficialidades que pusiste y bórralas y a ver cuánto te queda. Porque la mayoría de nosotros escribimos superficialidades, como de, soy quien te alegraría el día estando mal. Eso es algo superficial. Dime quién eres. Eres estudiante, eres hijo, eres hermano, eres primo, eres tío, eres padre. ¿Quién eres? El hecho de describirte de una forma tan concreta en una hoja o en el espacio que requieras es complejo, pero nos repartimos esas hojas, nos repartimos las hojas y a cada quien pues le tocó lo que le tenía que tocar. No todos lograron el cometido, o sea, el hecho de realizar el ejercicio no todos lo concluyeron. Realmente en la evaluación solamente nos presentamos 4
de 10 personas. Entonces se dice fácil, pero a la hora de hacerlo es otra onda. Pero no te desanimes. Yo llegué al final, a pesar de que no tenía concretado qué es lo que iba a presentar. Yo tenía nervios. A veces no dormía por pensar, ¿cómo carajo puedo representar a esta mujer? No sé cómo es. A pesar de que me dio una hoja, no sé cómo es. No sé cómo camina. ¿Cuáles son sus manías? ¿Cómo es su respiración? Su mirada, su voz, la forma en la que habla, la manera en la que se dirige a las personas, cómo reacciona ante cierto tipo de situaciones. Todo eso no lo sé. Y se dice tan fácil, pero a ver, interprétalo. Copia las acciones de tu mamá. Probablemente si lo logras es porque lo estás exagerando y estás haciendo una parodia y no la estás representando, solamente estás haciendo el tonto. Entonces el profe nos dijo, busquen hacer esta presentación perfecta. Nos dio la definición de perfección. La buscó en la Real Academia Española. Lo leyó y dijo, ¿alguien tiene una duda de qué es la perfección? ¿No? Quiero que lo hagan perfecto. Entonces, como les digo, esta es una manera contradictoria a lo que yo les dije hace rato de la frase de que la perfección es el mayor enemigo del progreso. Pero si lo vemos por otra parte, esa es una cuestión de perspectivas. Porque el profesor nos dijo, busquen hacer esta evaluación perfecta. Y esto a mí era como una motivación de, esto no me gusta, tengo que mejorarlo. Tengo que mejorarlo. No es como sacar algo al mercado al 80% a pesar de que no está perfecto y esperar la crítica para después extraer toda esa opinión y hacerlo mejor la próxima vez. Porque esta opinión que yo recibía en esta evaluación era mía solamente. En buscar la perfección, en esto no le va a gustar y esto tampoco me está gustando a mí. Tengo que hacerlo mejor. Y buscar todo el tiempo esa perfección, de repente ya no me hacía dormir. El punto, llega la presentación. Yo tengo la ropa de la chica, usé su ropa incluso para interpretarla. Fui el penúltimo, no quería ser el último. Hice mi baile, puse una canción, su favorita. Bailé, dije el texto, porque lo que decía la hoja que cada quien escribía teníamos que decirla, recitar todo eso, o bueno, una parte. Pero una clase antes nos dijo el profe que podíamos cambiar eso si no quedaba bien. Yo intenté cambiar algunas partes, pero no me gustó, así que lo dejé tal cual. Y pues el profe ya al final dijo, me miró a los ojos y me dijo, eres buen actor, pero lo que hiciste sigue siendo una basura. Y me preguntó, ¿realmente diste el 100%? Yo no le respondí. Y él me vio como concluido de que yo dije no. Y él pues hizo la mirada dándome la razón. No, no lo diste. Porque yo te he visto en el escenario, me dijo. Te he visto en escena. Y la energía que transmites a la hora de actuar no es como la de los demás. Eres impredecible. No sé qué vas a hacer a pesar de que yo ya leí la obra. A pesar de que sea 1000 veces mejor que tú, no sé qué vas a hacer. No eres predecible como nosotros, eres un buen actor. Cuando eres en escena eres diferente, porque lograste dominar ese punto de tensión
de dureza en tus movimientos y lograste transformarlos o hacerlos a la par de hacer un movimiento delicado. Y eso es algo que a mí me pasaba, que mis movimientos en clase, cuando hacíamos calidades de movimiento, eran muy marciales, porque tengo como que esa manía de que cuando hago como yoga o etcétera movimientos, es como cuando estás en un espacio libre, sin nada con lo que te puedas tropezar, y te empiezas a mover a lo loco, dejas que tu cuerpo fluya al 100, todo el cuerpo, hasta los dedos de los pies. Inténtalo y es muy difícil. Y por 3 minutos te vas a cansar al minuto. Es muy difícil. Es una energía mental que se necesita tremenda. Y si no te pasa, es porque no lo estás haciendo bien. Entonces, mis movimientos eran muy marciales. Eran como que muy rígidos a la hora de moverme. Y entonces, conforme pasaban las clases, logré hacer a la par movimientos como delicados, como si fuera yo una pluma, pero al mismo tiempo como si mis movimientos fueran a golpearte tan fuerte que te noquearía. No sé si me explico, o sea, puedo hacer un movimiento de pluma, pero este movimiento de pluma lleva demasiada fuerza. Y eso es lo que me dijo. Concluyó con lo que eres buen actor, no lo dudes. Y muchas veces me dicen que soy bueno en lo que sea que haga, por ejemplo en los escritos, en esto del profesor que está maravillado con mis proyectos, con lo que yo he trabajado con él en cuestión de cine, lo que yo he producido y escrito. El profesor de escritura creativa que me da teatro como tal, porque a ver, estos tres profesores se dividen, uno en calidades de movimiento, el que me dijo que era buen actor, el siguiente que es el profesor de cine, que me dijo que estaba maravillado con los proyectos que yo había hecho anteriormente y que era el más destacado y que me daba la oportunidad de hacer mi proyecto a pesar de ser dado de baja, porque tengo mucho talento en eso. El tercer maestro, que es el que me impulsó a la escritura, del que ya hablé alguna vez, que me dio una clase de escritura creativa. Y a este profesor, cuando le leo lo que yo escribo, está maravillado. Él es un escritor y ha actuado en obras que él ha hecho, bueno, solo en una, que fue en donde me gané el protagónico. Y él está maravillado con lo que yo escribo, y otras personas igual del grupo. Entonces, muchas veces yo he llegado a dudar de que si mi trabajo realmente es bueno, a todo lo que voy con esto. Pero cuando lo presento, la gente termina maravillada. ¿Qué trato de decirte con esto? Yo creo que es más que obvio. Si tienes miedo a lo que la gente pueda pensar, o más bien de que la gente pueda pensar lo mismo que tú, pues ten en cuenta de que no todos piensan igual, de que mínimo uno va a pensar distinto a ti y ese uno va a influir en los demás. Ya llevo hablando un buen rato. Vaya, este podcast se hizo demasiado largo, más de lo que me hubiese gustado. Es increíble como no tengo un guión. Todo esto lo estoy hablando así al aire, como si fuéramos dos personas platicando en una noche sin poder dormir. Yo creí que solo iba a sacar 6 minutos y terminé sacando ya 51 minutos. Qué bonito. Entonces, como te decía, la gente no va a pensar lo que tú de tu trabajo, va a pensar algo mejor. Si tú aprecias tu trabajo, si tú defiendes tu trabajo y si tú le das ese valor a tu trabajo. Porque si tú no le das valor, nadie más se lo va a dar, porque tú eres el creador de eso. No sé si se escucha el viento. Ojalá y no tanto.
Pero como sea, tú eres el que le da el valor a tu trabajo. Tienes que defender lo que haces. Porque si no es así, nadie lo va a hacer. Porque nadie va a ganar dinero con lo que tú haces. Y ni tiene por qué ser así. La moraleja pues ya te la acabo de explicar. Que a pesar de que tú en algún momento, si eres un creador y tienes miedo a sacar algo o a hacer algo, hazlo. Yo tengo algo muy arraigado, que es cuando quiero hacer algo, lo hago en ese momento, porque si no se me va y ya no lo hago. Por ejemplo, con este podcast, dije, ok, vamos a empezar el podcast. Yo desde hace unos días quiero hacer esto, de hecho semanas pensaba hacer esto, y le dije a mis amigos, ¿y si hacemos un podcast? Nunca me dijeron que sí, pero tampoco me dijeron que no. Y un amigo pues no le servía el micro, el otro pues siempre está ocupado. Y luego le dije a otra persona y me dijo, va, me late la idea. Yo le dije, ok. Cuando empezamos me dijo, déjame verlo y ya te digo. Eso fue hace como 3 semanas. Ni una respuesta he recibido. Entonces tampoco esperemos a que las personas nos den la razón a publicar algo, a hacer algo. No dejemos que nos limiten. Deberíamos empezar ya con lo que sea que tengas. Mientras más límites tienes, más libre eres de realizar lo que sea que se te pegue la gana. Yo ahora mismo estoy agarrando mi celular y me estoy poniendo a grabar este podcast. Son las 12 de la noche. Estoy afuera de mi casa, es decir, en el patio. Está el viento, tengo frío, los moscos me están picando. ¿Y qué importa? Estoy haciendo lo que quería hacer desde hace semanas. Entonces, publica tu trabajo y no estés tan a la expectativa del público, porque si es la primera vez que lo vas a hacer, es porque probablemente no te conocen por eso y ni siquiera te conocen. Es decir, que no eres nadie, por lo tanto, no estás a la expectativa de nadie. Es decir, que no tienes un público como tal, un público tan grande que te pueda hacer una crítica tremenda. Por lo tanto, aprovecha esa inexistencia en el mundo social en el mundo de las redes sociales. Porque así es más simple publicar lo que haces cuando no eres nadie, porque nadie te va a criticar, o al menos no muchos. No es lo mismo que te vean 10, 15, 20, 30 personas a que te vean 10,000, 50,000 o 1,000,000. ¿Entiendes? ¿Cómo es que cambia ahí la onda? Entonces espero que tengan una bonita semana. No sé cada cuánto voy a subir un podcast, ni sé cuándo voy a subir este podcast. Como recordatorio para mí mismo, este podcast fue grabado, más bien fue terminado el 17 de junio a las 12:38. Pues un saludo. Si llegaste hasta acá del podcast, gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Comenta un Pac-Man o un lo logré o yo que sé, comenta algo si llegaste hasta esta parte del video. Como sea, un abrazo y nos vemos hasta el próximo video o hasta el próximo podcast. No lo sé. Bye.